voluntad. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este compartir la palabra del Señor. También le damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos. Bienvenidos a este compartir la palabra del Señor. Nos sentimos felices, orgullosos, contentos de que ustedes nos estén acompañando desde allí, desde su casa. Apele por su Biblia, que hoy vamos a gustar la palabra del Señor. Simplemente yo voy a decir los capítulos y versículos para que sea la palabra de Dios quien nos hable, porque nosotros somos de Dios y el que es de Dios, la palabra de Dios, escucha. Queridos hermanos, hoy quiero hablarle de los dos pactos. Dios en el pueblo de Israel hace un pacto. Hace un pacto con el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento Dios hace un nuevo pacto. Al antiguo pacto se le llamaba antigua alianza. En el nuevo pacto se le llama nueva alianza. Y Dios en el antiguo pacto, cuando el pueblo sale de allá de Egipto, era esclavo, Dios lo libera. Y Dios lo libera a ese pueblo de la esclavitud del enemigo. Luego, después que lo libera, le dice al pueblo que debe recordar esa salvación que Él le trajo al pueblo. Y eso lo recordaba el pueblo con alegría. Hicieron un pacto con Dios. Mataron un cordero y la sangre la utilizaban para poner en las puertas, en las paredes, para que no entrara la muerte. Y comían el cordero con panes ácidos. Y esto tenía que hacerse de generación en generación como recuerdo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo quiere hacer un nuevo pacto con su pueblo. Seguía por el pacto antiguo. Un cordero, Él es el cordero. La sangre del cordero, Él derrama su sangre. Tenían que comer el cordero. Jesús, esta es mi carne, esto es mi cuerpo, cómanlo. Allá lo salvaron de la esclavitud de Egipto, aquí nos salva de la esclavitud del diablo. Allá ese pacto lo hacían los sacerdotes con el culto, ofreciendo sacrificio. Era el pacto. En el Nuevo Testamento, nuevos sacerdotes ofrecen un nuevo sacrificio. Y lo vamos a ir viendo desde las perspectivas de las Sagradas Escrituras en Éxodo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. A ver cómo dice las Sagradas Escrituras. En Éxodo capítulo 12, vamos a leer el versículo del 5 en adelante, cómo lo presenta. ¿De la Reina Valera? Sí, puede leerlo en la Reina Valera. Cuando él lee, a ver si se escucha la corneta también ahí. El animal será sin defecto. ¿Se escucha? Sí. Dale, sí. Mucho de un año. Macho. Macho de un año. Ajá. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Van a hacer un sacrificio, macho, un cordero, o de las cabras. Siga. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Sigue leyendo. Yo le aviso. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes. Yo quiero que observen y pongan la lupa sobre la sangre. ¿Cuál era la función de la sangre? Tomará de la sangre y lo pondrá en los postes. Siga, la lupa. Y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Para qué ponen la sangre? Observen, ¿para qué es en la sangre? Dale. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Comerán la carne de ese cordero, se la comerán, siga. Y panes sin levadura. Pero también va acompañado con panes con levadura. Está el cordero y está el pan sin levadura. Por eso en la Eucaristía está el pan sin levadura y es el cordero. Van las dos figuras del Antiguo Testamento, el pan y el cordero. Siga. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asado al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Bueno, ahí viene toda la explicación. Después, el versículo 24, ya leyó el 11, ¿verdad? Sí. Ya leyó el 11, ¿no? Pase al 24, versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Escuchen. Para siempre. Para siempre. Un pacto que hacen con Dios, un cordero con su sangre, se come su carne. Y dice, y esto lo van a hacer para siempre. Tienen que hacerlo para siempre. Los hijos también lo tienen que hacer. Repítalo. 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto lo va a establecer, es un pacto, y lo van a establecer para ustedes, pero también para sus hijos. Y ese pacto será para siempre. No solamente la alianza se hace para un momento, y ese cordero no es solamente para ese momento. Después se tiene que ofrecer un cordero de generación en generación para siempre. En el Nuevo Testamento ustedes van a ver que Jesucristo hace lo mismo. Le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y Pablo dice, cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un pacto. Ahorita lo vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento. Yo quiero hacer primero. Yo quiero que ustedes vean cómo en el Antiguo Testamento estaba prefigurado el pacto del Nuevo Testamento. ¿Ya? Sí. Ajá. El pacto del Nuevo Testamento. Otra vez. Pongan la lupa y ustedes van a ver que en el antiguo pacto el cordero se sacrifica. No se oye. Sí. El cordero se va a sacrificar. Y eso lo tienen que hacer en este momento, pero también lo tienen que hacer los hijos para siempre. Y me gusta lo que viene. Yo quiero que escuchen lo que viene. Dale lo que viene. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Guardaréis este rito. Se tiene que hacer ese rito. Dale. Y cuando os dijeren vuestros hijos. Cuando le pregunten sus hijos,
No, está mal este micrófono. Este micrófono está mal. Este no suena. Se va el sonido y llega. A ver, este es el que yo estaba hablando. Sí. Vamos a ver, póngase de pie y trabajamos con este. Ajá, yo le tengo el micrófono. Aquí. Retomen la atención. Ese pacto, ese rito, lo tienen que hacer de generación en generación. Y cuando los hijos le pregunten, otra vez. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. Vosotros responderéis, paren la oreja. Es la víctima de la Pascua. ¿Es qué? Graben la palabra, otra vez. Es la víctima de la Pascua. ¿Qué es? La víctima de la Pascua. ¿Por qué digo que es la víctima de la Pascua? Usted búsqueme Primera de Corintios. Pero es de la misma Reina Valera. Búscame la Reina Valera. A ver, aquí. No me pierda esto, no me pierda esto. Primera de Corintios, capítulo... ¿Si hay otra Reina Valera? Sí. Venga, tráigame esta Reina Valera. A otra, porque es que no puedo predicarle con la Biblia católica. Ustedes me entenderán que no le predico solo a los católicos, le predico también a los protestantes. Entonces, Primera de Corintios 5, 7. ¿Se acuerda cuando los hijos le pregunten qué es este rito? ¿Qué le van a decir? Esta es la víctima de la Pascua. Esta es la víctima de la Pascua. Ahora pongan cuidado cómo en el Nuevo Testamento Pablo va a decir que es Cristo. Vamos a ver. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Acaban de oír? Repítalo. Ajá, entonces vamos a jugar con los dos. Ahora sí, vaya usted allá. Vamos a jugar con los dos. Usted se queda con... ¿Usted tiene Corintios? Y usted váyase al Antiguo Testamento. Ajá, así sí, ya tenemos dos Biblias. Porque tenemos que mirar el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, por nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya fue sacrificado por nosotros y esa es la nueva Pascua. ¿Se acuerda qué se hacía en la Pascua? Ponga el Antiguo Testamento. ¿Qué se hacía en la Pascua? Cuando le pregunten los hijos, ¿por qué este rito? Dale. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. Es la víctima de la Pascua. Es la víctima de la Pascua. ¿Y qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Quién es la víctima de la Pascua? Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento se sacrificaba la víctima de la Pascua y se comía. Entonces, si Cristo es la víctima de la Pascua, tiene lógica cuando Él dice: tomen, esto en mi cuerpo que es entregado por ustedes. Cómanlo. Tiene lógica. Si en el Antiguo Testamento había una víctima de la Pascua y tenían que comérsela, ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice: esto es mi cuerpo, cómanlo. Hay un nuevo pacto, hay una nueva víctima que es Cristo y hay que comerlo. Por eso ustedes verán que en la Iglesia Católica lleva la conjugación de las dos cosas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento cuando Jesús va a hacer la Pascua. Vamos a ver en el San Lucas capítulo 22. Vamos a leerlo desde el versículo, lea el versículo 7. A ver qué dice el 7.
Llegó el día de los panes sin levadura, Escuche, escuche. Llega el día en Éxodo, el día de los panes sin levadura. Un poquito más, siga. en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En los panes ácimos se sacrificaba el cordero de la Pascua. ¿Van captando la idea? ¿Y quién dice Pablo que es el cordero de la Pascua? Cristo, que ya ha sido inmolado, sacrificado. Entonces dice que cuando llegaron el día de la Pascua, repita el 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 19. Cuando llegó la cordero de la Pascua, la época del cordero de la Pascua. Dale. Y tomó el pan y dio gracias. Tomó pan y dio gracias. Pan, los panes ácimos. Tomó pan, dando gracias. Y lo partió y les dio diciendo: Se lo dio diciendo, escuchen, escuchen. esto es mi cuerpo, Esto es mi cuerpo. Siga. que por vosotros es dado. Él es el cordero de la Pascua. Llegaba el día de los panes ácimos en que se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y según Pablo, ¿quién es el cordero de la Pascua? Cristo, que ya fue inmolado. Dice la Biblia, el día en que se sacrificaba el cordero de la Pascua, Jesús agarró pan, los panes ácimos, y dijo: esto es mi cuerpo, el que es sacrificado por ustedes. Entonces hay un nuevo pacto, hay un nuevo cordero, pero pregunto, ¿y habrá que comerlo? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. Siga. Haced esto en memoria mía. Haced esto. ¿Se acuerda cómo fue el pacto antiguo? Tienen que hacerlo de generación en generación. Ahora Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Igual que el rito anterior en la antigua alianza, un cordero, un sacrificio, un sacrificio. La sangre, el pan, el pan. Hay que comerlo, hay que comerlo. Para la salvación, para la salvación. Siga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa, listo, vamos a tomar la foto. Esta copa es el nuevo pacto. ¡Pácata! Otra vez. Otra foto. Esta copa es el nuevo pacto. ¡Pácata! Otra vez, tercera foto para mandársela a los evangélicos, otra vez. Esta copa es el nuevo pacto. ¡Pácata! Es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Siga. En mi sangre. En mi sangre. Caramba. Entonces, Jesucristo nos trae un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, con su sangre, ¿para qué es? Para nuestra salvación. En mi sangre. Que por vos, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que por vosotros, para nuestra salvación, que por vosotros se derrama. Caramba. Entonces, miren cómo la Biblia va mostrando que en el Antiguo Testamento había una antigua alianza, en el Nuevo Testamento hay una nueva alianza. Allá un antiguo sacrificio, aquí un nuevo sacrificio. Para la salvación, y tenía que hacerse, y tenía que comerse. Por eso ustedes verán, usted puede buscar Juan capítulo 1, versículo 29, que San Juan nos viene a decir quién es Cristo.
Cuando San Juan Bautista ve por primera vez a Cristo, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿qué dice San Juan cuando ve a Cristo? 1:29, San Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Paren la oreja, respiren profundo. Cuando Juan ve a Jesús que venía, paren la oreja. Y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Otra vez. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice, Cristo es la víctima de la Pascua. Y llegado el día de los panes ácimos, cuando se sacrificaba la víctima de la Pascua, Jesús agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Y dice, háganlo, háganlo, háganlo. ¿A qué le suena esa palabra? Háganlo. A una orden. ¿Por qué los protestantes no lo hacen? Porque no obedecen órdenes de Cristo, obedecen órdenes de los fulanos pastores, pero no la orden de Cristo. Háganlo. A ver, Hebreos capítulo 9, versículo 15, a ver qué dice. Y usted búsqueme ahí Éxodo capítulo 24, versículo 8, a ver qué dice. Y vamos a ir comparando Antiguo y Nuevo Testamento. 9:15, a ver qué dice. Esa es. Usted, ya un momentico, usted lea qué dice ahí el 8. Póngale el primero. Antiguo Testamento. Serenen, respiren a ver si hay una comparación, si hay una igualdad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, si es verdad que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo. Escuchen, Antiguo Testamento. Éxodo 24:8. Dale. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Tomó la sangre. ¿La sangre de qué? Del Cordero. ¿El Cordero de qué? Del pacto, de la alianza. Tomó la sangre otra vez. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, por favor, escuchen las palabras que dijo Moisés. he aquí la sangre del pacto de Jehová. Otra vez. He aquí la sangre del pacto de Jehová. Ajá, usted no me pierda esa, no me pierda esa. Y póngame Lucas otra vez donde estaba, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Lucas 22, póngale el versículo 20, por ahí. Y ustedes van a ver, vamos a comparar una cosa con la otra. Como ustedes no tienen afán y vinieron a escudriñar las Escrituras, vamos a escudriñar las Escrituras. Lo vamos a leer. Busque donde dice, esta sangre de la nueva alianza. Usted esté pendiente para que lo lea primero él y después usted lo lee. Léalo usted. Y después lo lee usted. Donde dice, tomó el cáliz y dijo, dale. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová. Ahora usted léalo, lo que dice Lucas. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, igual que Moisés, el nuevo Moisés, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si Moisés hizo un pacto con Dios, Dios hizo un pacto con Moisés, Jesús viene a ser el nuevo Moisés y hace un pacto nuevo con Dios. Ya no con la sangre de un animal, con su propia sangre. Esta sangre de la nueva alianza. Ahora comparemos otra vez y ahora sí búsqueme Hebreos 9. Usted lo vuelve a leer y usted me lee Hebreos 9:15. Léalo de nuevo.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. Siga. No, ¿qué nuevo pacto? Lea otra vez. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del nuevo pacto. ¿Del nuevo pacto? Del pacto. No me meta mentiras. Otra vez. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Ha hecho con vosotros. Siga. Sobre todas las cosas. Ajá, sobre todas las cosas. Yahvé hizo un pacto. Ahora escuchen en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:15. Paren la oreja. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. Siga. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Siga. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Escuche. El primer pacto no pudo ser instituido sin sangre. Siga. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Por qué Jesús, el día en que se mataba el Cordero de Pascua, agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto? Si quieren entenderlo, ¿por qué? Entonces vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras, ya, ¿por qué Jesús toma el nuevo sacrificio y es un nuevo pacto? Vamos a que diga Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. De la Reina Valera, aunque le quitaron la sabiduría. Vamos a ver. El nuevo pacto, igualito. Moisés hizo un pacto con Dios, Dios con Moisés. Ahora Cristo hace un nuevo pacto. Un cordero, aquí hay un cordero. Allá la sangre del cordero. Tenían que comerse el cordero, tienen que comerse el cordero. Con panes ácimos, con panes ácimos. Pero ahora necesitamos saber ese sacrificio en qué se convirtió para el pueblo de Israel. Esa víctima de la Pascua, ¿quién la ofrecía como pacto al Señor? Vamos a escucharlo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿El primer qué? ¿El primer qué? Otra vez. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Respiren profundo. ¿Qué tenía el primer pacto? Ordenanzas del culto. Se lo repito en castellano. Que nadie podía ofrecer culto a Dios como le diera la gana. Ya Dios había ordenado cómo es que se le daba culto. Repítalo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Tenía ordenanzas de culto, el primer pacto. A ver, ustedes han escuchado que los evangélicos dicen, me voy para el culto.
Ajá, está bien. Es verdad que existía un culto. Hebreos dice, otra vez, 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto En el primer pacto, en la antigua alianza, tenía ordenanzas de culto. tenía ordenanza de culto. Se decía cómo era el culto. Y en el Nuevo Testamento hay un nuevo culto y también hay ordenanzas en el culto. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. También tiene ordenanza. Una orden que hay que hacer. No es que yo doy el culto como a mí me da la gana, como a mí me parezca. No, en el Nuevo Testamento también hay ordenanzas del culto. Si en el Antiguo Testamento existía un culto y una ordenanza de culto, ¿cómo era? Vamos a escuchar, dale. Y un santuario terrenal. Y un santuario terrenal, siga. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los... Y ahí está todo lo que está diciendo. Usted lo puede leer más. Versículo 6, para adelantar. Versículo 6. Las ordenanzas del culto. ¿Cómo eran las ordenanzas del culto? Escuchen, dale. Y así, dispuestas estas cosas... Las ordenanzas del culto, ya dispuestas estas cosas así. En la primera parte del tabernáculo... En la primera parte del tabernáculo... Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ya va un momentico, ya va. Pongan la lupa. Yo quiero que ustedes miren quiénes eran los que oficiaban el culto. ¿Quiénes eran? Pongan la lupa. ¿Quiénes eran los que tenían el permiso para ofrecer el culto? Otra vez. Y así, dispuestas estas cosas... Ya Dios las dispuso, no hay nada que inventar. Dale. En la primera parte del tabernáculo... En la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo... Entran los sacerdotes... Entran los sacerdotes. Entran los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Continuamente para cumplir todos los oficios del culto. ¿Qué son los sacerdotes? Los encargados de ofrecer los oficios. ¿De qué? Repítalo, mujer, repítalo. Y los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Para cumplir, ¿otra vez? Para cumplir los oficios del culto. Otra vez. Para cumplir los oficios del culto. Otra vez, ¿qué hacen los sacerdotes? Cumplir los oficios del culto. Y dicen los evangélicos, me voy para el culto. Y usted tiene sacerdotes para ofrecer los oficios del culto. Y usted sabe cómo en el pueblo de Israel se le ofrecía el culto de la antigua alianza a Dios. ¿Sabe cómo? Con un cordero, con un sacrificio al que Pablo dice, Cristo es nuestro cordero pascual. El que Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Ya el antiguo quedó, ahora viene un nuevo. ¿Y quién es el que tiene la potestad para ofrecer ese culto? Los oficios del culto. Repítalo de nuevo, pero no corra mucho, despacio, escúchenlo. Y así dispuestas estas cosas. Así las dispuso Dios. En la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes. Entran los, ¿qué? ¿Los qué? Los sacerdotes. Los sacerdotes, no los pastores evangélicos, ¿no? Los sacerdotes. Para cumplir. Para cumplir. Los oficios del culto. Sin sacerdotes no puede haber culto. Sin sacerdote no puede haber culto. Estamos hablando del culto de la alianza, el del pacto.
donde se sacrifica el cordero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Antiguo alianza, nueva alianza. Antiguo pacto, nuevo pacto. Pero ojo, mire que en el Antiguo Testamento existía dos clases de sacerdotes: el sacerdote y el sumo sacerdote. El sacerdote ofrecía el culto todos los días. Otra vez repítalo, escúchelo. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Por favor, la primera parte del tabernáculo se dividía en dos partes: el lugar santísimo y el lugar santo. La primera parte simbolizaba la tierra. La segunda parte, el lugar santísimo, simboliza el cielo, donde entró Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. En la primera parte del tabernáculo, repítalo. Y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Escuche lo que viene. Entran los sacerdotes. ¿Entran quiénes? Los sacerdotes, que representan la primera parte, la tierra. Entran los sacerdotes. Vamos a ver cada cuánto. Para cumplir los oficios del culto. Pero No, niña, no se comió lo que estoy esperando. entran los sacerdotes. Entran los sacerdotes continuamente, todos los días. Repítalo. Entran los sacerdotes continuamente, todos los días. Hay dos partes del templo que tienen simbolismo. La primera parte, el lugar santo, están los sacerdotes que ofrecen los oficios del culto todos los días. Y esa primera parte representaba aquí la tierra. Ahora vamos a la segunda parte, donde no entraba el sacerdote, sino el sumo sacerdote. ¿Y cada cuánto entraba? ¿Y qué representa eso? Vamos a ver. Respiren profundo. Pero en la segunda parte. En la segunda parte, ya no la que representa la tierra, sino lo que representa el cielo. Solo el sumo sacerdote. Solo entra el sumo sacerdote. Por eso Cristo es el sumo sacerdote. Él entró en la segunda parte, en el lugar santísimo. Deténgase, usted búsquelo ahí, usted, para que ella no se confunda ahí. Hebreos 9, busque usted el primero, 9:1, porque ustedes no van a entender lo que dice la segunda parte. Yo se lo estoy explicando, pero ¿dónde lo dice? ¿Qué significa? Léalo, 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Siga. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Así, ponga cuidado. En la primera parte. La primera parte, repítalo usted. ¿Quién es la primera parte? El versículo ¿qué? 6. En la primera parte. Otra vez, lea usted. En la primera parte. En la primera parte. ¿Quién entra en la primera parte? Entran los sacerdotes. Entran los sacerdotes. ¿Cada cuánto? Continuamente. Ajá, ¿qué era la primera parte? Dale. Llamada el lugar santo. Llamaba, la primera parte, ¿cómo se llamaba? El lugar santo. ¿Y quién entraba ahí? Los sacerdotes. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿A qué? A ofrecer los oficios, a ejercer los oficios del culto, donde se ofrecía el cordero. Ahora en la segunda parte, dale. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esa es en la primera parte. Siga. Tras el segundo velo. Aquí está, la segunda parte. Tras el segundo velo, paren la oreja que hay. Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Cómo se llamaba? El lugar santísimo. El lugar santísimo, que representa el cielo. ¿Y quién entra en el lugar santísimo en la segunda parte?
Solo el sumo sacerdote una vez al año. En la segunda, lea, diga la segunda parte. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. A ver, entonces si vamos captando la idea. En la primera parte que representaba la tierra, están los sacerdotes ofreciendo todos los días el culto, los oficios del culto con el Cordero. Pero en el lugar santísimo donde entró Cristo como sumo y eterno sacerdote, entra el sumo sacerdote una vez al año. Y ahí entró Cristo. Por eso los sacerdotes continuamos celebrando la misa a este lugar, antes de la cortina, en la tierra. Después de la cortina, el cielo. Los sacerdotes estamos antes de la cortina, en el lugar santo, ofreciendo el sacrificio de Cristo. Al otro lado de la cortina, que ya es el cielo, está el sumo y eterno sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Que cuando los sacerdotes todo el año ofrecían cada día un sacrificio. Pero el sumo sacerdote al año agarraba todos los sacrificios de todos los sacerdotes y lo ofrecía a Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo en el cielo? Agarrar todas las oraciones, todo lo que le ofrecemos los sacerdotes aquí en la tierra durante toda la vida. Y es Cristo quien toma como sumo sacerdote esa oración, ese culto del pueblo y lo presenta a Dios. ¿Captan la idea? Eso no lo tienen los protestantes. Eso no lo tienen los protestantes. Entonces miren que la Biblia habla que en el Antiguo Testamento existían las leyes del culto, las normas del culto. Y existía quién era el que dirigía el culto. Ahora vaya a un culto protestante. ¿Quién dirige el culto? Alguien que salió de la cárcel y allá se hizo pastor, o alguien que a lo mejor por ahí era un sinvergüenza, un asesino, y un día tuvo una revelación y le dijo: Pánfilo, funda una nueva iglesia, nombres de pastor, se nombró pastor y ahora va para el culto. ¿Y quién dice que en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento ofrecían el culto cualquier loco por ahí? Dice que eso era tarea de los sacerdotes. Y entonces verán ustedes, queridos hermanos, cómo en el nuevo pacto, en la nueva alianza, ya hay un nuevo sacerdocio, porque hay un nuevo sacrificio. Y por eso ustedes verán que Hebreos capítulo 10, versículo 9, va a decir cómo hay, lo puede leer desde el 8, para que ustedes vean cómo en el Antiguo Testamento existían sacrificios para el culto y lo ofrecían los sacerdotes. Pero ya en el Nuevo Testamento viene un nuevo sacrificio. ¿Cuál es? En el nuevo pacto, dale. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Antiguo Testamento, siga. Y diciendo luego, Nuevo Testamento, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. los antiguos sacrificios de la antigua alianza no lo quisiste. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, nuevo sacrificio. Siga. Quita lo primero. Otra vez. Quita lo primero. Otra vez. Quita lo primero. Ya va, ahora pongan la lupa, por favor. Pongan la lupa, porque los protestantes dicen: Cristo quita eso y se acabó. Los protestantes dicen así: Cristo quita el culto, Cristo quita los sacrificios, Cristo quita los sacerdotes y eso ya se acabó. Por eso nosotros no tenemos sacrificios, por eso nosotros no tenemos sacerdotes, por eso nosotros solamente nos quedamos con la palabra culto. Pero vamos a ver, pongan la lupa, a ver, Quita lo primero. Mire, observen, pongan la lupa, otra vez. Quita lo primero. Quita lo primero, vamos a ver, y dice:
¿Lo eliminó y lo destruyó o qué hizo? Quítalo primero. ¿Y qué nos deja? Nos deja sin nada. Mire, no se afane, no me empuje. Usted me lleva carrereado, ya no puedo más. Quítalo primero y nos dejó sin nada, o nos da algo nuevo. Como por ejemplo, su hijo tiene un carro, usted se lo regaló y ya el carro ya está viejito y le da mala vida. Usted le quita el carro y lo deja sin nada, o le da uno mejor. Pues tiene que darle uno mejor, porque si se lo quita y no le da nada. Pero vamos a ver si aquí dice que si lo quita y no le da nada, o si le da uno nuevo. Vamos a ver, repítalo. Quita lo primero. Quítalo primero y pongan la lupa y háganle zoom para ver si pone algo nuevo. Para establecer esto último. No nos deja sin nada. Estableció esto último. Pero puede ser que ustedes estaban dormidos hasta ahorita y no saben qué es lo último que estableció. Y puede ser que usted es protestante y no sabe qué. Oiga, cuidado, ¿qué es lo último? En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. No corra, dele despacio. Otra vez, somos santificados. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ah? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Quitó y no puso nada? ¿O puso algo? ¿Qué fue lo que puso? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Quita lo primero y establece lo segundo. ¿Para qué lo establece? Para que seamos santificados. Recuérdalo otra vez. En esa voluntad somos santificados. Otra vez. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados, repítalo. En esa voluntad somos santificados. Otra vez, somos santificados, dale. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados metiéndonos a evangélicos o celebrando la Eucaristía. Vamos a ver. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados. Entonces coincide. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada por ustedes para el perdón de los. Somos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto, ¿el diablo quiere que usted sea santificado? ¿Le va a permitir que usted vaya a comer el cuerpo de Cristo? Vagabundo Satanás. Pero como él no puede venir en persona porque usted no le va a hacer caso, manda a los evangélicos. Para que usted no coma el cuerpo y la sangre de Cristo. En esa voluntad es que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Caramba. Entonces, en la Iglesia Católica tenemos esa voluntad de Dios, que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Siga. Hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Por eso usted verá que siempre se va a ofrecer la Eucaristía. Porque ese sacrificio de Cristo se hizo una vez para siempre. Por eso Jesús dijo, háganlo en memoria mía, para siempre. Por eso Pablo dice, cada vez que ustedes lo hagan, están proclamando la muerte de Cristo hasta que Él venga, para siempre. Tenemos nosotros un culto donde se ofrece el Cordero Pascual, la víctima, que es Cristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Donde usted y yo vamos a comer de ese cuerpo y vamos a beber de esa sangre para nuestra salvación. Y ahí es cuando los hermanos separados están
bastante equivocados. Entonces dice un protestante, ese no es el sacrificio de Cristo. No, eso es un mero símbolo. Ese no es el cuerpo de Cristo. Eso es un mero símbolo. ¿Quieren escudriñar conmigo las Escrituras? ¿Quieren poner la lupa? ¿Quieren ver si es o no es el cuerpo de Cristo? ¿Quieren ver si es o no el sacrificio que tenemos que ofrecer de la nueva alianza? ¿Que tenemos que ofrecerlo? ¿Que tenemos que hacerlo? ¿Que tenemos que participar de él? ¿Quieren verlo? Bueno, los protestantes dicen que ya con Cristo se acabaron los sacrificios. No quedó ni el sacrificio de Cristo, todo se eliminó. Por eso ellos no tienen sacrificio. Se eliminaron los sacerdotes, por eso ellos no tienen sacerdotes. Pero vamos a ver qué dice Pablo. Van a ver ustedes que San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 de la Reina Valera, 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 de la Reina Valera, ¿qué va a decir San Pablo? Y esto es emocionante. Yo quiero que disfruten este caramelo de chocolate de fresa. Recuerden algo. Los protestantes, vamos a mirar la mentira de los protestantes. ¿Dónde están equivocados? Los protestantes dicen que ya no existe sacrificio, que el de Cristo fue hecho y ya más nunca hay que volverlo a hacer. Y cuando Cristo dice, hagan esto, ya no es en realidad sino como un símbolo. Vamos a ver qué dice la Biblia. A la prueba me remito con las Sagradas Escrituras, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dale. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Otra vez. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. A ver, entonces respiren profundo. Léalo de nuevo despacio. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ajá. ¿Cuántas copas hay? 2. Una, la del Señor. Otra, la de los demonios. ¿Cuál quiere beber usted? Repítalo. No podéis beber la copa del Señor. Miren la palabra que usa. Pongan la lupa a ver qué palabra usa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la copa del Señor? Otra vez. No podéis beber la copa del Señor. Ayúdenme a ver, ¿cuál es la palabra que usa? Otra vez. No podéis beber Ahí. la copa Otra vez, no. Vamos a escudriñar la palabra. Dale. No podéis beber. Otra vez. No podéis beber. Otra vez. No podéis beber. ¿Qué hay que hacer? Beber. Y dice, no podéis beber. ¿Qué es lo que no podéis beber? Dale. La copa del Señor. No puede beber la copa del Señor si bebe también la de los demonios. Pero pregunto, ¿por qué Pablo dice no podéis beber la copa del Señor? O sea que el Señor tiene una copa que hay que beberla. ¿Cuál será? Tomen, beban, esta es mi sangre, sangre de la nueva. Hay una copa del Señor que hay que beber. ¿La beben los protestantes? No, pero la Biblia dice otra vez, hay que beber, ponga cuidado. No podéis beber la copa del Señor. Y luego, y la copa de los demonios. 2 copas. 2 copas. Copa del Señor, dice Pablo. Pregunto a los protestantes, ¿ustedes están bebiendo la copa del Señor? Hasta ahorita se están enterando que el Señor tiene una copa. No podéis beber de la copa del Señor
y la copa de los demonios. Siga. Lo que viene es muy importante. Comen este caramelo de chocolate de fresa. Vamos a gustarlo. Dale. No podéis participar de la mesa del Señor. No solamente tiene una copa, también tiene una mesa. No podéis participar de la mesa del Señor. Y de la mesa. ¿Hay que participar de la mesa del Señor? ¿Y la de los demonios? No. ¿Y cuál será la mesa del Señor? ¿Cuál será la copa del Señor? ¿No se dan cuenta ustedes que siempre que ustedes van a misa hay una mesa, ponen un pan, ponen un vino y se pronuncian las mismas palabras de Jesús? Tomen, coman, esto en mi cuerpo, tomen, beba, esta en mi sangre. La mesa donde se come el Cordero. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Esto en mi cuerpo, cómanlo. La mesa del Señor. La copa, esta en mi sangre, bébenla. La sangre del Señor. Hay que beberla. Pero entonces dicen los protestantes, eso es algo figurativo. Eso es algo simbólico. ¿Ustedes quieren ver que no es algo simbólico y que es un sacrificio? Ya saben. ¿Cuántas copas? ¿Una? ¿Y otra? ¿Cuántas mesas? ¿Comida? ¿Una? ¿Y otra? ¿De cuál tenemos que beber y de cuál tenemos que comer? La del Señor. Y esa mesa con esa copa, ¿será un sacrificio o no será un sacrificio de un cordero que quita el pecado del mundo en el caso del Señor? La lupa, ¿es símbolo o es real? La lupa, vamos a ver. Versículo, vamos a leer el versículo, lea, ¿qué dice el 18? A ver. Ajá, ahí, el 18, sí es el 18. Pon cuidado, por favor. Mirad a Israel. Ajá, deténgase ahí. Pablo dice, ¿quieren entender qué significa la copa del Señor? La mesa del Señor. ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que mirar? A Israel. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ir observando. Ahora dice, miren a Israel. Siga. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios. No podéis comer de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Otra vez, repítalo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios. Si es la mesa del Señor, ¿cómo sabemos que sí es el sacrificio? Los que comen, otra vez, los que comen. Los que comen de los sacrificios. Otra vez. Los que comen de los sacrificios. Los que comen de los sacrificios. Hay dos mesas, hay dos copas, hay dos sacrificios. El sacrificio del Señor y el sacrificio a los demonios. Paren la oreja. Los que comen. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. La pregunta, ¿no son partícipes del altar? Los que comen de la mesa no son partícipes del altar. ¿Qué significa eso? Que se unen al altar, entran en común unión con el Señor. Otra vez. ¿Los que qué? Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. No son partícipes del altar. Entonces dice que hay que comer la cena del Señor, que es el sacrificio donde nosotros
nos hacemos uno con el altar. Los que comen de los sacrificios, ¿por qué tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué tenemos que comer de la cena del Señor, beber de la copa del Señor? Porque los que comen, ¿otra vez? Los que comen de los sacrificios. Aquí está diciendo que la mesa del Señor es un sacrificio. Los que comen de los sacrificios ¿No son partícipes del altar? no son partícipes del altar. Pregunta, ¿eh? ¿No son partícipes del altar? Entonces, ¿y cuál es el sacrificio? No, pero es que ahí no hay ningún sacrificio. Claro que sí. ¿Quieren verlo? Versículo 16. Vamos de para atrás, como el cangrejo. ¿Quieren ver? Dale. La copa de bendición. La copa, ¿se acuerda que hay dos copas? Una del diablo y otra de Dios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. La copa es la sangre. Esta es mi sangre, sacrificio. Y ahora pongan cuidado para que vean que sí es sacrificio. La copa, otra vez. La copa de bendición que bendecimos. Miren a ver si es sacrificio o no. Vamos a ver si es sacrificio. La copa de bendición que bendecimos, que los protestantes dicen es un mero símbolo, que los católicos dicen es la sangre de Cristo. ¿Quién tiene la verdad? Vamos a ver, la copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Otra vez. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Otra vez. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Se lo explico en castellano. La copa de bendición que bendecimos es el sacrificio del Cordero, donde se derrama su sangre y entramos en comunión con la sangre de Cristo. Sí hay un sacrificio. Por eso Pablo pregunta, y le pregunto hoy yo a los protestantes en nombre de Pablo: la copa de bendición que bendecimos, que ustedes comunión con la sangre de Cristo. Yo sé que su pastor le ha dicho que no, pero la Biblia dice que sí, y que hay que beber la copa del Señor, y que hay que comer de la mesa del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. ¿Por qué Pablo le pregunta a los corintios? Porque los corintios eran protestantes. Los corintios ya se les estaba olvidando que era el sacrificio de Cristo y que era su sangre lo que estaban bebiendo. Y entonces dice, la copa de bendición que los protestantes dicen que es un mero símbolo, dice Pablo, no es un mero símbolo, es comunión con la sangre de Cristo. Es el verdadero sacrificio de la nueva alianza, es el nuevo pacto en su sangre. Lo que Cristo dijo es verdad. Y escuche el pan, a ver si el pan sí es un símbolo. El pan que partimos. El pan que partimos, pongan la lupa, ¿es un mero símbolo? Vamos a ver. El pan que partimos. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pablo le pregunta, ¿el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Se lo traduzco en castellano? Pablo dice, el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. No es un mero símbolo, es comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo le está reclamando a los corintios, que los corintios no quieren creer como los evangélicos, que hay dos mesas, la mesa del Señor y la mesa de los demonios, que hay dos copas, la copa del Señor y la copa de los demonios, que la copa del Señor que nosotros bendecimos es comunión con la sangre de Cristo, y la mesa del Señor, del pan que bendecimos, es comunión con el cuerpo de Cristo. Y así como los paganos, pues todos participamos de aquel mismo pan. De aquel mismo pan, todos participamos de la cena del Señor, del sacrificio de Cristo. Todos participamos, menos los evangélicos, que se les olvidó que era el cuerpo de Cristo. Siga.
Mirad a Israel, Volvemos, siga. según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Siga. ¿Qué digo pues? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Miren que hay un sacrificio, miren. Otra vez, lo que los gentiles, miren un sacrificio, miren. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican. Sacrifican. Otra vez. Antes digo que los gentiles sacrifican. Sacrifican, siga. A los demonios los sacrifican. Hay un sacrificio a los demonios, pero también hay un sacrificio para Dios, el del cuerpo y la sangre de Cristo. Siga. Y no a Dios. Ellos no a Dios, nosotros sí. Está haciendo la comparación del sacrificio a los demonios, con la copa de los demonios, con la mesa de los demonios. Y al participar de ese sacrificio, al comerlo, entra en comunión con los demonios. Por otro lado, el sacrificio de los creyentes ofrece un sacrificio a Dios. Hay sangre, la copa. Hay carne, el cuerpo de Cristo. Ese sí se lo ofrece a Dios. Está la mesa del Señor servida, hay que comerla. Siga. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Siga. No podéis participar. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? Los protestantes dicen sí. Si el pastor dice que sí, sí. Epa. Observen que Pablo le está reclamando. Respiren profundo para que se den cuenta dónde estamos. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 16 en adelante. ¿Qué tal si pasamos al 11, 17 en adelante? Ahí mimito, para que vean el texto con el contexto. Aquí Pablo está peleando con los corintios un sacrificio. La sangre de Cristo, la copa del Señor. El cuerpo de Cristo, la mesa del Señor, donde al comerlo entramos en comunión con Él. Ahora miren la pelea que tiene Pablo en 1 de Corintios, ahí mismo, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Sigue con la pelea con los corintios. En esto no los alabo, siga. Sino para lo peor. No se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Vamos a ver por qué se reúnen para lo peor. Yo quiero que ustedes pongan la lupa para ver por qué se reúnen para lo peor. Pongan cuidado. ¿Cuándo se reúnen para lo peor? Dale. Pues en primer lugar, cuando... Ese primer lugar no me importa mucho a mí. A mí me importa el segundo lugar. El primer lugar, vamos a tomarlo en cuenta, pero no tanto. Dale. En primer lugar... Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y eso no ha cambiado nada. Siguen las divisiones. Y Pablo dice, eso me molesta. Yo les doy un consejo. Si ustedes pertenecen a la iglesia de Cristo, dejen de estar divididos. Dejen de pelear. Dejen de sembrar cizaña. Amén. Siga. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay en vosotros divisiones. Ese es el primer lugar. Siga. Y en parte lo creo. Ajá, siga. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora viene la segunda parte, la segunda. Sí. Cuando pues os reunís vosotros... Esa es la segunda parte. Cuando os reunís vosotros... Esto no es comer la cena del Señor. Ya no es comer la cena del Señor. Observen,
Pablo le está reclamando, ¿se acuerdan? No podéis comer de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, de la copa del Señor y la copa de los demonios. Al comer entramos en comunión con, y ahora dice, cuando ustedes se reúnen, ya no es comer la cena del Señor. Repítame. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando los protestantes dicen, me voy para el culto a celebrar la cena del Señor, eso no es comer la cena del Señor. ¿Saben por qué? Pablo dice que cuando no se es consciente de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, no se come la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Su propia cena. Van agarrando la cena del Señor como su propia cena, para llenar el buche. Su propia cena. Siga. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y otros se embriagan. Unos comían más y otros comían menos, porque para ellos no era el cuerpo de Cristo. Ya se les había olvidado. Y por eso Pablo le reclamaba, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pues cuando ustedes se reúnen para la cena del Señor, ya no es la cena del Señor, porque ustedes se reúnen para comer su propia comida, como hacen los protestantes, que se reúnen para comer Coca-Cola con galleta. Siga. Pues que no tenéis casas en que coméis o bebéis. Si usted quiere comer una cena como la de los protestantes, vaya a comer galleta con Coca-Cola en su casa. No tiene galleta con Coca-Cola en su casa, vaya a comer en su casa. No tiene casa para comer. Siga. O menospreciáis la iglesia de Dios. O está burlándose de la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? Por favor, centren la atención. Ahora Pablo va a decir por qué les está llamando la atención. Les va a explicar, óiganlo. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahí viene. A ver, la explicación de Pablo, dale. Porque yo recibí del Señor. ¿Por qué no los alaba? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que a mí me enseñaron, yo lo enseño de generación en generación. ¿Se acuerda cómo era la Pascua? Se le enseñaba a los otros. Siga. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Y ahora, respiren profundo. Cuando Jesús tomó pan, ¿qué hizo y qué dijo? Dale. Y habiendo dado gracias, dio gracias, lo partió y dijo, ¿qué dijo? Tomad y comed. Tomad y comed, es el cordero, hay que comerlo. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. ¿Cómo dice? Esto es mi cuerpo. Otra vez. Esto es mi cuerpo. Yo no sé qué es lo que no comprenden los protestantes de eso. Esto es mi cuerpo. No entiendo qué es lo que a ellos les cuesta escuchar o entender. Esto es. Más claro no canta un gallo. Otra vez, pongan cuidado para que vean que Jesús nos dice, esto simboliza mi cuerpo. Ponga la lupa. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomen, coman. ¿Y por qué el cordero? Porque yo soy la víctima pascual. Tomen, cómanlo, el pacto de la nueva alianza. Tomen, cómanlo. Esto es mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Miren que es el cuerpo de la nueva alianza. El pacto, pongan cuidado. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es el cordero entregado que por nosotros es partido. Siga, ¿hay que comerlo? Sí, hay que comerlo. Siga. Haced esto en memoria de mí. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Entonces los protestantes dicen, ¿y por qué en la iglesia católica siempre se celebra la misa? Lo mismo. Porque Jesús dijo, no van a cambiar, hagan esto. O sea, lo mismo. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa memoria mía? Recuerden que fui yo que lo mandé. Hagan memoria que fui yo quien lo ordené.
Háganlo en memoria mía. Siga. Asimismo, tomó también la copa. La copa de bendición que bendecimos. No podéis comer la copa del Señor y la copa de los demonios. Tomó la copa y dijo, Después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi otra sangre. vez. Esta copa es el nuevo pacto Ahí. de mi sangre. Ahí, el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes del nuevo pacto en la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que les cuesta creer? ¿Qué es lo que el demonio les tapa la mente? Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no aceptan el pacto? Y lo peor es que dicen que hay que beberla. Esta es la copa en mi sangre. Dale. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais. Hay que hacerla muchas veces, muchas veces. ¿Se acuerdan que los sacerdotes a este lado estaban celebrando el culto todos los días, muchas veces, muchas veces? Y el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año, Cristo, el sumo sacerdote. Todas las veces, siga. En memoria de mí. En memoria de mí. ¿Qué significa en memoria de mí? No le hagan caso a los pastores evangélicos. Háganme caso a mí, lo que yo dije y punto. Siga. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, No cualquier copa, no galleta con Coca-Cola. Repítelo, para que ustedes vean que no es galleta con Coca-Cola. Otra vez. así pues, todas las veces que comiereis este pan Subrayen este pan. Siga. y bebiereis esta copa, Esta copa, no galleta con Coca-Cola. No lo que los protestantes vengan a inventar. Este pan, esta copa. Siga. la muerte del Señor anunciáis. Es sacrificio. La muerte del Señor anuncia el sacrificio. Siga. Hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ahí no dice hasta que vengan los evangélicos. No, otra vez. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y el diablo está afanado y quiere destruir eso que Jesús dejó. Y utiliza a los protestantes para que cambien. Y él dice no, hasta que venga. Repítalo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Siga. De manera que cualquiera que comiere este pan, Cualquiera que comiera de este pan, porque cualquier persona puede ir a comulgar. Cualquiera. Un protestante puede decir, yo voy a comulgar esa galleta. Yo voy a comer esa oblea. No, a comer esa oblea, dicen los protestantes, para despreciar la Eucaristía. Yo voy a comer esa oblea. Cualquiera que comiere de este pan, no del pan de la panadería, ni la galleta de los protestantes. Cualquiera que comiere de este pan del que dejó el Señor. Siga. de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, Ay, vamos a ver, por favor. ¿Qué pasa con el que coma el pan y beba del cáliz del Señor indignamente? Vamos a ver contra qué peca. Pongan la lupa para que ustedes se den cuenta que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. El que peque contra el pan y peque contra el vino, no peca contra el pan y el vino. Peca con lo que hay en el pan y el vino. Que hay en el pan y el vino, según la Reina Valera. Otra vez, cualquiera que. de manera que cualquiera que comiere este pan Observen que pan, que los protestantes dicen es un mero símbolo. Ahí no está el cuerpo de Cristo, es un mero pan. Pues si yo peco contra el pan y es un mero símbolo, no estoy pecando contra el cuerpo de Cristo, porque es un mero símbolo. Pero si el pan es el cuerpo de Cristo y yo le falto el respeto, estoy pecando contra el cuerpo de Cristo. Vamos a ver si es un mero símbolo. Otra vez.
De manera que cualquiera que comiere este pan Pan, siga. o bebiere esta copa Esta copa, del Señor indignamente, indignamente, vamos a ver contra quién peca. será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Otra vez. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo se le ocurre a un protestante decir que es un símbolo? Otra vez. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí no está un pan solamente y un vino. Será culpado. Del cuerpo y de la sangre del Señor. No sé qué es lo que no entienden los protestantes aquí. Cuando Pablo dice el que peque contra el pan, un protestante que le falta el respeto, dígalo, dígalo. Contra el cuerpo y la sangre del Señor. Otra vez, un protestante que le falte el respeto a la hostia, diga, esa es una oblea, eso es un mero símbolo. ¿Contra qué peca? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Carga un pecado, no contra el pan, no contra el vino, está pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo quiere que se lo explique? Más claro no canta un gallo. Siga. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo, protestantes y católicos. Siga. Y coma así del pan y beba de la copa. Siga. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, Sin descubrir, discernir significa sin detectar, sin descubrir, el cuerpo del Señor, sin descubrir que en ese pan y en ese vino está el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. el protestante que no sea capaz de poner la lupa y descubrir que en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio se traga para sí. El católico que sea capaz de descubrir que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y así se lo coma, se traga su propia condenación. Les doy un consejo. Cuando ustedes vayan a comulgar, hagan un ejercicio de fe. Hagan el ejercicio de creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Hagan ese ejercicio. Y digan, yo quiero creer que ahí está. No veo nada, no entiendo nada, pero ahí está. Y vaya bien concentrado, creyendo que ahí está, y cuando el sacerdote le diga el cuerpo y la sangre de Cristo, usted dice, estoy convencido que sí. ¿Cómo lo dice? Amén. Cuando te dice amén, ¿qué significa? Estoy convencido que es así. El cuerpo y la sangre de Cristo, cuando usted dice amén, dice, estoy convencido que es así. Lo recibo. Si usted no cree, no está convencido que ahí está Cristo, de rodillas le pido un favor. No comulgue, no comulgue, porque el que coma del pan y beba del cáliz sin discernir, sin descubrir que ahí está Cristo, su cuerpo y su sangre, se traga su propia condenación. No comulgue, pero yo estuve en la misa, ¿a mí qué me importa? Si usted no está convencido que ahí está Cristo, no comulgue. ¿A qué va a comulgar? Se traga su propia condenación. Haga el ejercicio. ¿Quiere que le ayude a hacer el ejercicio? Póngase usted aquí. Y póngase usted aquí, muchachito. Le voy a ayudar a hacer un ejercicio. Ajá. Venga usted, hermano. Este aquí. No, usted. Sí, allá. Este es el padre. Este es el padre. Charlie. ¿Cómo es? Charlie. ¿Ah? Charlie. Ah, el padre Charlie. ¿O qué padre acá? Pánfilo, ¿ah? Bueno.
Este es el sacerdote. Él está dando la comunión, el sacerdote. Y ella, pues no es sacerdote, porque mire, no es que es mujer, no es sacerdote. Ella es ministra extraordinaria. Pero de esas ministras extraordinarias que cada gota de sangre le pesa una arroba. Le pesa mucho. De esas ministras extraordinarias que usted no quisiera ver en la iglesia. De esas que son lenguilargas, metiches y hacen y deshacen. Y usted Bueno, esa ministra extraordinaria está aquí. Aquí está el Padre y Él va a comulgar. Él está comulgando. Él va a comulgar y yo también voy a comulgar. Ella, como es ministra extraordinaria, no tiene a nadie. Él, como es Padre, hay uno por comulgar. ¿Quieren hacer un acto de fe y creer que ahí está Cristo en el pan? Diga, Señor, yo creo que está en las manos de la ministra extraordinaria que me cae pesada, que me trata mal. Ahí estás tú. Yo no voy a hacer la cola aquí y que ella se espere. Usted no tiene nada en sus manos. Ese Cristo no me gusta. Voy a esperar que Él comulgue. El que espera que Él comulgue porque va a comulgar con el Padre y no sea capaz de venir a comulgar con el ministro extraordinario, ese no debería comulgar. Esa persona no debería comulgar. Si yo fuera papa, vale que yo nunca sea papa. Si yo fuera papa, sacaría una carta. Todo aquel que no quiera comulgar con el ministro extraordinario, no se le dé la comunión. ¿Por qué? Porque se va a tragar su propia condenación. ¿Por qué? Porque no es capaz de descubrir que en ese pan está Cristo. Si lo descubriera, comulgaría con Él. Cuando yo estoy dando la comunión como sacerdote, siente, gracias, vaya. Cuando yo estoy dando la comunión como sacerdote y tengo una fila de 50 personas aquí y el ministro extraordinario está aquí, ¿quién quiere comulgar conmigo? Ay, doña María, ¿por qué no se levanta y le dice a la gente, a ver, ¿quién quiere comulgar conmigo por piedad? Yo estoy repartiendo la comunión y le digo, Señor Jesucristo, no le tomes en cuenta ese pecado. Señor Jesucristo, que esa Eucaristía no le sirva para su propia condenación. Esa pobre persona no ha descubierto que tú estás ahí en el pan. Qué pena. A veces me dan ganas de sentarme y no repartir la comunión. Si yo fuera papa. Católicos, me da pena con el Señor, me da pena ajena que a estas alturas, y usted que se la pasa metido en la iglesia todos los domingos, que ya casi es diaconisa o más papista que el Papa, que usted no quiera comulgar con el ministro extraordinario porque no es el cura o porque me cae pesado. Tonto, ¿no sabe lo que le está entregando? ¿No sabe lo que tiene en sus manos, esa vasija de barro? ¿Un tesoro? ¿Usted por quién va? ¿Por la vasija de barro o por el tesoro? Tan vasija de barro es el cura como tan vasija de barro es el ministro extraordinario. Pero el tesoro lo tiene el cura y lo tiene el ministro extraordinario. ¿Estás convencido? Más nunca en tu vida vuelvas a despreciar a Cristo, porque está en manos de un ministro extraordinario. Más nunca. Me hace creer de que no está convencido quién está ahí. No ha discernido quién está en el pan.
no ha descubierto que es Cristo. ¡Qué pena! Y cuando usted comulga y se va a hablar con el compañero y a echar cuento, ¡qué pena! ¿Usted sabe a quién recibió? Y cuando usted va en la cola y va hablando con el compañero, y ¡qué pena! ¿Sabe a quién va a recibir? Ay, queridos hermanos, tengo que decirlo, pero lo digo con el corazón goteando, saliéndose, escapándose goticas de sangre, de dolor, de ver a mis hermanos en la fe, que como los corintios, se les olvidó que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, que tienen que discernir que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo no quisiera que ustedes al final sufrieran por no reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo. Hagan un acto de fe. Créelo. Si ustedes vieran, hay un doctor que no me acuerdo, los milagros eucarísticos. ¿Cómo? Ricardo Castañón. Por curiosidad, agarre por internet, métese en Ricardo. Escuche, analice y vea cómo Dios se ha manifestado de mil maneras y se sigue manifestando para que creamos. Pero ¿cuánto nos cuesta creer? Demasiado, demasiado. Queridos hermanos, nosotros no podemos despreciar este regalo que Dios nos ha dado. Y cuando usted y yo comemos del cuerpo y la sangre de Cristo, dice el mismo Jesús, allá en Juan 6:56, ¿qué pasa cuando usted y yo lo comulgamos? Cuando usted y yo comemos de ese pan creyendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Juan 6:56. Juan 6:56. 56, niñas, 56. Ay, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 56. Usted está equivocada, niña, mire bien. Sí, ahora sí, están más perdidos estos pobres. El que come mi carne. ¿Hay que comerla o no hay que comerla? ¿Es el cordero o no es el cordero? ¿Es el pacto de la nueva alianza o no? ¿Lo dejó? ¿Hay que comerla? Ese es el pacto, sangre de la nueva alianza. Este es mi cuerpo que será entregado. Cómalo, hágalo. ¿Qué gana el que lo hace? Otra vez. El que come mi carne. El protestante no come la carne de Cristo. No come la carne del cordero, él come mero símbolo. Miren, ¿quieren ver el ejemplo de los protestantes con los católicos? Imagínense ustedes que un día su hijo le diga a usted: mamá, yo no quiero ir a almorzar. Hoy voy a comer hamburguesa, pero de la que hacen por televisión. Préndame el televisor. Hoy voy a comer un mero símbolo. Y ve ahí, qué sabrosa que está esa hamburguesa. Se muere después, se va debilitando. Los protestantes comen un símbolo. Nosotros vamos a la mesa a comer de verdad el cuerpo de Cristo. Porque dice, otra vez, El que come mi carne. no dice que coma del símbolo, el que coma mi carne. Y bebe mi sangre. La mesa del Señor, la copa del Señor, la carne del Cordero, la sangre del Cordero, la víctima pascual, el nuevo pacto. Otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre. Escuche lo que viene. En mí permanece. En mí permanece.
Pregunto, ¿Satanás quiere que usted permanezca en Cristo? ¿Lo va a dejar comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Para no dejarlo comer, ¿a quién le va a mandar? A un pastor evangélico. Satanás cobarde, ¿por qué no viene personalmente él? ¿Por qué me manda un pastor evangélico? Otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se acuerda que decía Pablo? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ah, caramba, él comía el cuerpo y la sangre de Cristo. En mí permanece y yo en él. Y escuchen lo que viene, por favor. ¿Por qué somos católicos y no protestantes? Oigan. Como me envió el Padre viviente y yo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, y yo, asimismo el que me come. El que me come, los protestantes no lo comen porque es un mero símbolo. El que me come, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿cómo? Él también vivirá por mí. El que me come, él también vivirá por mí. dice la Biblia que si usted y yo comemos el Cordero de Dios, vamos a vivir. ¿Se acuerda que donde se derramaba la sangre, la muerte no entraba? Se untaban las paredes, se untaban las puertas y la muerte no entraba. Y así fue que se salvaron los judíos y murieron los egipcios. El que me come vivirá él por mí. Esta es la promesa de Dios. Ahora, ¿ustedes saben por qué los protestantes no quieren comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Está escrito en la Biblia. Tres motivos, según San Juan, por los cuales los protestantes no comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Primero, Juan 6:41. Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos. Otra vez. Murmuraban entonces de él los judíos. Hoy no son los judíos solamente. A los judíos se le agrega otro grupito que se llaman los protestantes. Murmuraban de él los judíos, y yo le pondría actualmente los protestantes también. Murmuraban de él. ¿Por qué murmuraban? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué es lo que le cuesta creer a los protestantes? Que Jesús es el pan, el alimento que descendió del cielo. Siga. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? ¿Se lo traduzco en castellano? ¿Cómo va a ser la hostia, el pan vivo bajado del cielo? ¿Acaso no conocemos las monjitas que hacen las hostias? ¿Acaso no sabemos dónde compra el cura ese pan? ¿Cómo va a decir que es el pan vivo bajado del cielo? Ese es el primer problema que se encuentran los protestantes. No creer que la hostia es el pan vivo bajado del cielo, porque saben quién la hizo y dónde la venden. Segundo problema. Versículo 52. 6:52. Segundo problema. Entonces los judíos contendían entre sí, Ya diciendo, otra vez los judíos, y se le unen los protestantes, contendían entre sí diciendo, escuchen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? El segundo problema es creer que en ese pedazo de pan está su carne. El primer problema es creer que es el pan vivo bajado del cielo. El segundo problema es creer que esa es su carne. Repítalo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo,
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es la mismísima pregunta que se hacen los protestantes. ¿Cómo voy a creer que ahí está la carne de Cristo? Ese es un mero símbolo. ¿Cómo voy a creer que es el pan vivo bajado del cielo si sabemos quién hace esa hostia? Y cuando Jesús vio que ellos no creían que era su cuerpo y su sangre, vamos a ver si Jesús les dijo: no se lo tomen en serio, eso es un mero símbolo. ¿Para qué van a creer ustedes que eso es verdad? No, ustedes no entienden que eso es un símbolo. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo. No es símbolo, es cierto, es real. De cierto os digo, la mesa del Señor, y bebéis su sangre, la copa del Señor. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad? Dios mío santo. ¿O sería que Jesús estaba jugando? ¿Estaba haciendo broma? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Por qué decía esto? ¿Por qué no le aclaraba a los judíos y por qué no le aclaraba a los apóstoles que era un mero símbolo? Otra vez. de cierto os digo. ¿Por qué los católicos creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque digo, no es un signo, no es una broma, es algo cierto, real. De cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, Si ustedes se meten a protestantes y no comen la carne del Hijo del Hombre, más nunca vuelven a ir a misa, y bebéis su sangre, no quieren ir a comer su cuerpo y beber su sangre porque se metió a evangélico, no tenéis vida en vosotros. los engañaron los pastores, los engañó Satanás para que no tengan vida en ustedes. Y hay del tonto católico que dice que eso es lo mismo. La ignorancia es atrevida. Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre, El que coma mi carne y beba mi sangre, oferta. ¿Qué pasará con el que coma su cuerpo y beba su sangre? La víctima pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasará? tiene vida eterna. Entonces los católicos somos bobos. De bobo no tenemos nada. Queremos tener vida eterna. Siga. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora vamos a ver si es un símbolo. Dale. Porque mi carne es verdadera comida. ¡Bácata! Otra. Mandale tres Porque votos. mi carne es verdadera comida. ¡Bácata! Tome, protestante, tome. De la Reina Valera. Y repítalo porque necesito hacer algo aquí. Porque mi carne es verdadera comida. Déjenme que voy a pensar qué es lo que los protestantes no son capaces de entender de este pedacito. Repítalo. Porque mi carne es verdadera Sí. comida. Otra vez. Me equivoqué yo. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que no entienden? ¿La palabra carne, la verdadera o la comida? ¿Qué es la palabra que ellos no entienden? Mi carne es verdadera comida. Le voy a explicar. Porque es que no entiendo qué es lo que ellos no comprenden. ¿Qué es lo que les cuesta a ellos comprender? Mi carne, se lo traduzco en castellano, la carne de Jesucristo, que como dice Juan en 1:29, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como dice Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, en nuestra víctima pascual.
mi carne, la carne de Cristo, el Cordero de Dios. Segundo, es. ¿Qué es lo que no entienden del verbo ser o estar? Es. Nunca han estudiado el idioma para saber qué es el verbo ser o estar. Mi carne es. No dice simboliza. No, es. ¿Qué es lo que no entienden de ese verbo? Es. Ser o estar. Es. O vamos a ver si no entienden la palabra verdadera. ¿Saben qué significa verdadera? Que no es un símbolo. Verdadera significa que no es un símbolo. Verdadera significa que ese fulano pastor, que ni pastor es, por mandato de Satanás, vino hacia usted, lo agarró católico ignorante y lo metió a protestante y le dijo que no era verdadera comida, que era un símbolo. Pero Jesucristo dice es verdadera. ¿Qué es lo que usted no entiende de esa palabra verdadera? ¿O qué es lo que usted malentiende? Dígame, en la palabra verdadera, ¿dónde encuentra usted un pedacito para pensar que es un símbolo? La palabra verdadera no da espacio para decir que es un símbolo. Es verdadera comida. ¿Dónde usted no entiende que hay que comerse el cordero? ¿Qué es lo que no es verdadera comida? Aquí solamente falta que abra el oído y oiga. Jesús fue claro, más claro que el agua cristalina, más clara no canta un gallo. Y no es que son cristianos porque le creen a Cristo, y no es que son evangélicos porque le creen al evangelio. Mi carne es verdadera comida. ¿Por qué los católicos creemos que es verdadera comida? Porque está escrito. Mi sangre. Y mi sangre es verdadera bebida. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? El primer problema es creer que es el pan vivo bajado del cielo. El segundo problema es creer que ahí está su carne y que hay que comérsela. El tercer problema, versículo 62. 60. El 60. El tercer problema, 60. Oigan, el tercer problema. Primero, les cuesta creer que es el pan vivo bajado del cielo porque saben quién hizo la hostia. Segundo, les cuesta creer que es el cuerpo y la sangre de Cristo porque el pastor le dijo que era un mero símbolo. Tercero, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿cuál es el tercer problema? Que cuando Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esas palabras son duras de creer. Imagínense usted comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Me estoy comiendo un brazo? ¿Una pierna? ¿Soy caníbal? Son palabras duras de creer. Y dijeron los discípulos otra vez. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Muchos de sus discípulos. Miren el saco. El saco tiene un nombre. Muchos de sus discípulos. Ahí están metidos todos los protestantes. Son discípulos, son cristianos. Muchos de sus discípulos, repítalo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Dijeron lo mismo que dicen los protestantes. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. Dura esta palabra. Lo que el cura está diciendo, o se la fumó verde o quién sabe qué pasó. Duras son estas palabras. Siga. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Los tontos de los católicos que no tienen para dónde más agarrar. Duras son, ¿se da cuenta para el que no quiere creer? Duras son estas palabras.
Pero para el que quiere creer, versículo 67, para el que quiera creer. Dijo entonces Jesús a los El 12. 68. Les respondió Simón Pedro: Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Observen las dos cosas. Léame usted el 60 y usted me lee el 68. El 60. Duras son estas palabras. Muchos de sus discípulos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Escuchen. dura es esta palabra. A ver, se encontraron con la palabra. ¿Y cómo les pareció? Dura. Siga. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Dura esa palabra de creer. Pusieron resistencia. ¿Quién la puede oír? Yo me largo. En el versículo 66 se fueron. Ahora los creyentes, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿a quién iremos? Duras son esas palabras, pero ¿a dónde vamos a agarrar? Y miren lo que dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tiene la diferencia entre un creyente y un ateo? Duras son esas palabras. ¿Quién podrá creerlo? Un creyente. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Los católicos actuamos como Pedro. No entendemos nada, pero nos aferramos a la fe. Tú tienes palabra de vida eterna. Los protestantes no se aferran a la fe, sino a lo que dice el pastor. Ahí no está Cristo. ¿Cómo va a creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y que hay que comérselo? Esas son duras palabras. ¿Quién podrá oírlo? Yo mejor me voy. Y por eso se han ido. Y verán que en el 66 se fueron. Pongan cuidado en el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron, porque esa palabra muy dura de creer. Y cuando Jesús vio que se fueron, le dijo a los creyentes, ¿qué le dijo a los creyentes? 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya se fueron los ateos, los incrédulos. ¿Ustedes se quieren ir? Ya se fueron muchos a protestantes. ¿Ustedes también se quieren ir? Ese es problema de ustedes. Ya me cumplió el tiempo, ¿verdad? Ese es el problema de ustedes. Yo he venido como sacerdote del Dios Altísimo a explicarles estos misterios de la fe para que ustedes digan como Pedro: esas palabras son de vida eterna. Para que ustedes no hagan como hicieron otros católicos que se metieron a protestantes por ignorantes y ya se fueron. Para que ustedes no hagan lo mismo. Y para que ustedes permanezcan firmes en la fe por un motivo. Cristo dijo unas palabras que son de vida eterna. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Esas palabras son de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Son palabras de vida. O sea, no es un juego. Yo quiero la vida eterna, yo voy a creer. Y si lo creemos, hermanos, y permanecemos firmes en la fe, un día, si no nos volvemos a ver aquí en la tierra, nos veremos en el cielo. Amén.